Cristo, el lirio de los lirios y rosa del valle de Sarón, siempre me trae su fragancia, la inspiración del alma en forma de canción. Siempre me trae su fragancia, la inspiración del alma en forma de canción. Estrella de la mañana brilla en mi corazón su fragante fulgor, rosa de ese rico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de ese rico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Cristo encierra para mí lo bello de un claro amanecer, el cielo con todos sus misterios y el canto melodioso de un ruiseñor también. El cielo con todos sus misterios y el canto melodioso de un ruiseñor también. Estrella de la mañana brilla en mi corazón su fragante fulgor, rosa de ese rico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de ese rico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Te canto mi alabanza, porque
redimir. En todas las fibras de mi alma, las cuales con su sangre Él pudo redimir. Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón su fragante fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón le infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que del cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana del Señor. Dios le bendiga más a la iglesia en esta hermosa mañana de Dios. Yo quisiera compartir después de estas hermosas alabanzas al Señor la palabra de Dios, titulado el mensaje de hoy, la verdadera transformación social. Diga conmigo, la verdadera transformación social. ¿Y qué es lo que busca en el libro de Filemón? Filemón. Cuando lo busque, diga amén, por favor, y se pone de pie. Vamos a leer el libro completo. El libro de Filemón es un libro corto, tiene solamente un capítulo.
25 versículos. Filemón, capítulo 1, no tiene más ningún capítulo, del 1 al 25, no tenga, por favor, diga amén. Porque esto es una historia que yo quisiera compartirla con ustedes, en la cual nos invita a transformar de gran manera nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestras vidas. Y nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestra iglesia constantemente tienen que ser transformadas por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice así: Filemón, querido compañero de trabajo. Es una carta que le escribe Pablo a Filemón. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Deseamos de todo corazón que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo los llenen siempre de amor y de paz. Filemón, siempre doy gracias a Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor y confías en Él, y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que siga confiando en Él hasta que conozca todo el bien que podamos hacer gracias al amor que sentimos por Cristo. Hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas, por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Antes Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo sigo preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo, para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, sino como un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Y yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firmeza que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada, aquel titán, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme, porque espero que por las oraciones de ustedes Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. Epafras, que estaba preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía saludos. También te envía saludos Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. Deseo de todo corazón que el amor del Señor Jesucristo les acompañe siempre. Oramos al Señor. Dios, te doy gracias por esta mañana, este día tan hermoso. Te pido que tu palabra sea de bendición, edificación a tu pueblo. Habla al corazón, a la mente, y que nuestras vidas sean transformadas de manera especial, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado.
Amén. Se puede sentar. Yo quiero contar brevemente el por qué Pablo le escribe a Filemón esta carta. Número 1, según la historia, Onésimo era un esclavo de Filemón. Para aquel tiempo se permitían que los cristianos pudieran tener esclavos o ser esclavos. Ser esclavo en aquel tiempo no era como lo pensamos nosotros hoy en día. Ser esclavo significaba que tú eras propiedad del amo. Él podía hacer lo que él quisiera contigo, si tú eras esclavo de esa persona. Por lo tanto, existía la posibilidad de que muchos esclavos se fugaran de la casa de sus amos porque vivían una vida muy mala, muy maltratante. A veces sin comer, a veces sin bañarse, porque todo era trabajo, trabajo y trabajo. Pablo le escribe esta carta a Filemón porque recibe a Filemón ya en la cárcel. Filemón se escapa de la casa de Filemón. Onésimo se escapa de la casa de Filemón, y al escaparse se había enterado de que Pablo fue el apóstol que fundó la iglesia donde se reunía Filemón. Filemón no era el pastor de la iglesia, pero permitía que la iglesia se reuniera en su casa. Por lo tanto, Onésimo dice: yo voy a salir de este lugar, de esta esclavitud, y voy a buscar a alguien que me predique o que me restaure mi vida. Y llega a la cárcel donde está Pablo, y allí Pablo dice la palabra del Señor, que lo restaura, comienza a predicarle las buenas nuevas de salvación. Mira qué interesante, un hombre que llega como un esclavo, su mentalidad como esclavo, se fuga de su amo y llega a una cárcel donde no hay libertad, donde no hay posibilidad de libertad, llega a recibir las buenas nuevas de salvación. Lo interesante de esto es, hermano, que no importa el lugar donde usted esté, allí siempre hay oportunidad para tú recibir palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted está dormido. No importa donde usted esté, siempre hay oportunidad para recibir la palabra del Señor. Gracias, Adira. En ese momento, la cuestión de la relación de Onésimo con su amo era el riesgo de sufrir la pena que le requería la ley. Porque Pablo le está diciendo: recíbeme a tu esclavo nuevamente. Y si un amo recibe a su esclavo, tenía la oportunidad de algo muy interesante: simplemente quitarle la vida. El amo tenía el derecho, Filemón tenía el derecho de recibir a Onésimo y decirle: Onésimo, vente aquí que te vamos a matar. Porque era la posición de amo contra esclavo. Pero tenemos aquí a un Pablo que está intercediendo por un joven que escapó, una persona que escapó por su libertad y por su transformación. Antes de quiero hablar de quién realmente era Filemón. Filemón era un hacendado griego residente en Colosas y se convirtió al evangelio de Jesucristo por medio de Pablo, y la iglesia de Colosas se reunía en su casa. O sea, la iglesia donde él pertenecía era la marquesina de su casa, como pasa hoy en día, donde muchas marquesinas se hacen para iglesias. Onésimo era un esclavo de Filemón. Apia, nombre que aparece en la carta, posiblemente dice los comentaristas que pudo haber sido la esposa de Filemón, y Arquipo pudo haber sido o un hijo de Filemón o una persona que era miembro de la iglesia, que Pablo la añadió en la carta para que fuera testigo también de lo que Pablo deseaba hacer con la vida de Onésimo. Interesante. Lo interesante de Pablo es que Pablo lo incluyó para que fuera receptor de la carta y que fuera el testigo de que cuando Onésimo llegara allí con la carta, el Filemón lo recibiera con amor y aceptara lo que Pablo le estaba pidiendo. La iglesia primitiva con frecuencia solía reunirse en diferentes casas. O sea, esto era algo normal, como pasaba en la iglesia de Filemón. Debido a la persecución esporádica y al gran costo que significaban los templos, y por eso no se construían templos grandísimos, se reunían en las casas. Onésimo tiene un significado muy importante, muy interesante. Onésimo significa útil. Útil. Pero para Filemón, Onésimo era un esclavo totalmente ¿qué? Inútil. Porque la vida de esclavo para cualquier persona debe ser una vida inútil. Tú vivir esclavizado a cosas de tu pasado
te inutiliza en tu vida. Lo que el nombre onésimo significa es útil, y Pablo lo que hizo es cambiar a una persona que estaba esclava a lo que estaba haciendo, a convertirla en una persona que era útil para la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que Pablo quería permanecer con Onésimo, lo envió de regreso esperando que Filemón lo aceptara no como un esclavo fugitivo, sino como una persona transformada, renovada por la presencia de Dios, sino como un hermano en Cristo. Que es lo interesante de esto. Este libro tiene una enseñanza que quiero compartirla con ustedes en esta mañana. La misma es la transformación en varios aspectos que normalmente no vemos en nuestras vidas. Siempre que hablamos de transformación, pensamos que tenemos que cambiar nuestro pasado para mejorar nuestro futuro, o cambiar el pueblo, cambiar tal cosa. Pero en realidad de este libro no habla de una transformación general. En este caso hay una confrontación de un apóstol a un miembro de su iglesia, que no podemos recibir a una persona que fue transformada por Dios según la ley te dice que actúes. La ley no dice tenemos que matar a Onésimo, pero Pablo me dice, y la palabra me dice que tienes que recibirlo como una persona transformada por la sangre del Cordero. Que no podemos recibir una persona que fue transformada por Dios como un esclavo, sino como un hermano y una hermana. La ley le dice a Filemón que Onésimo era su esclavo, y el mismo regresar, él podía matarlo, quitarle la vida, por desobedecerlo y fugarse de su casa, de su propiedad. Pero en este caso hay algo distinto. Pablo le dice a Filemón que no haga según la ley, sino que actúe según un hijo de Dios actuaría, restaurando la vida de un joven, de una persona que era prófugo, de una persona que salió escapando por miedo y por temor de su vida. Entonces yo me hago unas preguntas que quisiera compartirlas con ustedes. ¿Qué cosas en nuestras vidas, qué cosas en nuestra sociedad, qué cosas en nuestras iglesias necesitan restaurarse? Leyendo este texto, este libro de Filemón, me hago la pregunta: ¿qué cosas nosotros tenemos que restaurarnos? Número uno, yo pensando, analizando, caramba, el ser humano, la iglesia, la comunidad, tiene que restaurar, transformar nuestras relaciones interpersonales. Muchos de nosotros, de ustedes, viven la vida pensando que el problema que tuvo años atrás, que nunca resolvió, quedó en la historia. Y hay hermanos que tienen problemas para cultivar buenas relaciones sanas. Y aquí hay un ejemplo de lo que hace el perdón, lo que hace la restauración, lo que hace un siervo de Dios que intercede por otro por amor. La falta de perdón actúa distinto a la restauración. Y quiero que busque Efesios capítulo 4 brevemente conmigo. Busque conmigo Efesios capítulo 4, que este libro a mí, ese capítulo de Efesios me encanta, me fascina. Efesios capítulo 4 es muy importante cuando hablamos de relaciones interpersonales. Tanto en la iglesia como en la comunidad, en nuestros trabajos. Hay gente que vive con problemas con relaciones interpersonales. Siempre tiene una discusión. A alguien le cae mal, siempre hay un problema. Siempre hay un meollo en el asunto. Creo que el capítulo 4 de Efesios nos dice una salida. ¿Lo tiene, amén? Aquí vemos nuevamente a Pablo preso. Yo creo que Pablo todas las cartas las escribió preso. No salía de estar preso. El versículo 30 al 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice el texto: quítese de vosotros ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed. ¿Qué dice el texto? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren qué interesante. Cuando usted lee ese capítulo completo, el capítulo 4, se da cuenta que la gente tenía problemas unos con los otros. Y eso pasa también en nuestra iglesia, pasa también en nuestras comunidades, pasa también en nuestro trabajo. La gente tiene problemas con las relaciones interpersonales. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros guardamos rencores, guardamos amarguras, guardamos problemas que no resolvemos. ¿Y qué sucede?
Pablo lo que está haciendo es con Onésimo y con Filemón, es transformando una relación que estaba descompuesta. ¿Y cuántos de nosotros vivimos con relaciones descompuestas, con relaciones laceradas por problemas que hemos tenido? Es triste ver familias, hermanos contra hermanos, ver padres enchismados con sus hijos, ver tíos molestos con sus sobrinos. Es triste ver eso en nuestra comunidad. Lo vemos porque nuestras relaciones están afectadas, están toxicadas. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que Dios tiene el poder para transformar y restaurar la vida del ser humano. Cuando yo decido perdonar al ser humano que me hizo mal, Dios tiene el poder para restaurar toda una vida, hermano y hermana que me escucha. Filemón lo que tenía que hacer era perdonar a Onésimo por haberse fugado, por haberse escapado y no quitarle la vida como un esclavo. No tan solo eso, Filemón tenía que ver ya a Onésimo no como un esclavo, sino tenía que verlo como una persona transformada por la presencia de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que tener relaciones interpersonales sanas, donde podamos ver a nuestros hermanos como hermanos en la fe, como que podamos ver a nuestros hermanos, a nuestra comunidad como hermanos en la fe. Que Dios va a permitir que personas vengan a esta casa que usted jamás desearía que viniera, pero van a venir para que tú lo aceptes como son, como hijos de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Son pocos amenes. Y es que definitivamente Dios desea que nuestras relaciones sean sanas y sean transformadas por la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa también necesita ser transformada por Dios? Nuestra sociedad, iglesia. Hoy día, mientras menos las iglesias se metan en la comunidad, mejor. La sociedad de hoy está herida y muchos de nosotros y muchos desean que la iglesia no participe en sus actividades. La pregunta sería ¿por qué? En los tiempos pasados la iglesia era una que salía constantemente en las calles para evangelizar. Yo no sé si usted se acuerda de esos tiempos. Ofrecían cultos en cada esquina. Muchas personas se convertían y se entregaban al Señor por el mensaje de terror que anunciaban las iglesias en aquel tiempo. Los años seguían pasando y la iglesia seguía con el mismo mensaje y la sociedad no estaba tan receptiva como antes de que salían a las calles a recibir un mensaje de Dios. De hecho, la iglesia salía para llevar un mensaje que condenaba al pueblo por sus pecados, pero no les daba las herramientas para restaurarlo. Entonces lo que pasó es que ya en la iglesia, si sale a la comunidad a evangelizar, la comunidad, la sociedad no la va a recibir como antes. Salga y hagamos una campaña de evangelismo a ver cuántas personas y dé la promoción, gaste los chavos que usted quiera, a ver si la gente va a salir. Van a ir los mismos miembros de la iglesia a participar de la actividad. ¿Por qué? Porque la comunidad está herida, porque la iglesia lo que hacía era que salía a decirles que ustedes se van para el infierno si no buscan de Dios. Entonces, hasta que la iglesia no entienda que la comunidad también merece transformación, hasta que la iglesia no entienda que la comunidad, la gente que condenamos, también son hijos de Dios y que merecen la transformación y el amor de Dios sobre ellos. Nosotros pensamos que la transformación se va a basar de yo condenarlo y juzgarlo. La transformación de la vida de la comunidad y sociedad se basa en el amor, en que yo ame a la persona aunque no entienda, aunque practique algo distinto a lo que yo practico, pero ese amor transforma la vida de la comunidad. La sociedad del siglo XXI es otra. El mensaje de Pablo aquí en Filemón es que Dios tiene el poder para transformar una vida extraviada, esclava, que escapó como un esclavo, como un cautivo, pero regresa como un hijo de Dios, como un cristiano. La sociedad tiene el mismo derecho de Onésimo. La sociedad tiene el derecho de ser transformada por la presencia de Dios. Hay personas que viven una vida en pecado y lo peor de todo es que no se atreven a ir a la iglesia por el miedo que los juzguen. ¿Y dónde tienen que ir los pecadores? ¿A dónde tienen que ir los pecadores? A la casa de Dios para que sus pecados fueran ¿qué? Perdonados. El problema es que me dicen, mire pastor, yo cuando deje de fumar, yo voy a la iglesia. Cuando yo deje de hacer esto, voy a la iglesia. Cuando deje de hacer lo otro, voy a la iglesia. Cuando deje de ser mujeriego, voy a la iglesia. ¿Y cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo vas a dejar de fumar?
¿Y por qué no te atreves a ir a la iglesia fumando? ¿Por qué no te atreves a ir a la iglesia aún cometiendo esa? No, pastor, porque es que tengo miedo de que me juzguen, que me señalen en la iglesia. Ese es el problema que tenemos como iglesia, que nos hemos encargado de meterle miedo a las personas sin transformarlos. Yo quisiera, mira hermano, yo una vez le dije a una persona en Villa Prade, cuando yo era miembro allá, dije, mira, si quieres ver a la iglesia y si tienes que fumar tu cigarrillo, vas afuera, fuma y regresas otra vez. ¿Cuál es el problema de eso? Estás ahí, estás recibiendo ¿qué? Palabra de Dios. ¿Dónde tú vas a recibir transformación? Si no es en la casa de Dios. Lo que nos invita a Pablo a hacer es que, mira, ustedes tienen que recibir a esa gente, tienen que recibir los esclavos, pero no como esclavos, como gente también que son transformadas por la presencia de Dios. En este caso sería Dios permitiendo que muchos onésimos que se han extraviado en el camino regresen para que Filemón los reciba con amor. Yo quiero decir, iglesia, que muchas personas, yo le oro a Dios que vengan a esta iglesia con sus pecados, que vengan con sus cargas, con sus problemas, para que la iglesia los reciba con el amor y ese amor los transforme en el nombre del Señor. Otro punto muy importante es que nosotros tenemos que transformarnos con los lazos entre nuestros enemigos. Todos tenemos aquí problemas y diferencias con alguien. Alguien habla mal de ti, algo pasa que tenemos ese problema. Y en este caso de Filemón pudiera parecerse a tu caso. Alguien abusó de tu confianza y luego se enemistaron y esa persona desapareció de tu vida y tú dijiste, qué bueno que desapareció, no lo quiero ver más nunca. ¿A cuánto ha pasado eso? ¿Cuántos de ustedes desearían no ver más a una persona porque lo fastidia, le hierve la paciencia? Pues mira, hermano, te tengo una noticia muy importante en esta mañana, que esa persona va a ser transformada y va a regresar a tu vida. Y lo importante cuando regresa a tu vida no es que esa persona vino a fastidiarte tu salud. Esa persona viene porque Dios lo está permitiendo para que tú recibas con amor. Lo recibas con amor. Es difícil predicarlo y decirlo aquí, es fácil, pero vivirlo es distinto. Pero cuando uno vive la palabra de Dios, cuando uno entiende lo que Dios nos quiere decir por la palabra, yo creo que tenemos que ser más que oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios te lo va a poner en el camino con la intención que restaures y lo perdones y le demuestres que Dios está haciendo grandes cosas en tu vida. Lo voy a repetir nuevamente. Te tengo una noticia, iglesia. Dios va a poner esa persona, esa gente en tu camino con el propósito, la intención de restaurar, de perdonar y demostrar que Dios hace grandes cosas en tu vida. Mientras meditaba en este corto y hermoso libro, venía a mi corazón una palabra para la iglesia que quiero compartir con ustedes y quiero que ustedes reciban con amor. De esta iglesia se han ido muchas personas antes de que yo llegara. Como pastor y aún como pastor también se han ido muchas personas de esta iglesia. Se fueron posiblemente heridos, enojados, con malos entendidos. Y para mí esas personas son onésimos. Esas personas están heridas, están buscando saciar y restaurar sus vidas. Y Dios dice que regresarán a su casa verdadera. Y la iglesia tiene que abrirle las puertas con amor y con misericordia. No podemos cerrar las puertas cuando Dios nos invita a restaurar. La iglesia tiene que experimentar cambios y los cambios de rutina. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta hora? ¿Cuántos quieren recibir a Onésimos en su casa? ¿Cuántos quieren abrirle las puertas a esas personas que cuando lleguen a su casa decirle, mira, te recibimos con amor, te recibimos con agrado? Vente, entra a la casa de Dios. Pastor, quiero hablar con usted. Mira, vamos a restaurar esto. Somos una familia en el nombre del Señor. Yo quisiera ver eso en el nombre del Señor. Y yo lo sentí en mi corazón. Y usted sabe muy bien que yo no juego con las emociones. Simplemente entiendo que la palabra que Dios está trayendo en esta mañana es que Dios va a permitir cosas en esta semana, en estos tiempos, en estos años, que usted se va a sorprender. Pero usted tiene que tener la actitud correcta cuando llegue la persona. Algo que Pablo estaba haciendo en ese momento con Onésimo es siendo un agente de reconciliación. Pablo anima a Filemón para que se reconcilie con su esclavo, recibiéndolo como un hermano más y miembro de la familia. Filemón, no lo recibas como esclavo,
Recíbelo como si fuera ¿quién? A mí mismo. Reconciliación significa restaurar relaciones. Y exactamente eso fue lo que hizo Cristo con Dios y con nosotros. Nos reconcilió a Él con nosotros, a nosotros con Dios. Y hay muchas barreras levantadas entre la gente. La barrera de raza, nivel social, sexo, diferencias de personalidad. Pero Cristo puede derribar dichas barreras, iglesia. Jesucristo cambió la relación de Onésimo con Filemón, de esclavo a hermano. Solo en Cristo nuestra relación inmediata puede ser transformadas en una amistad profunda que es siendo hermanos en la fe. Y gloria a Dios por eso, hermano. Para ir culminando, viendo este libro de Filemón como una historia de transformación social, donde incluye la comunidad, incluye las familias e incluye la iglesia, la pregunta sería, ¿cuál es la transformación que Dios va a hacer conmigo? ¿Qué tal si usted se hace la pregunta conmigo hoy? ¿Cuál es la transformación que Dios desea hacer conmigo? ¿Qué vamos a hacer con los pecadores que llegan a esta casa? ¿Qué vamos a hacer con aquellos onésimos que se han extraviado en el camino, que se encontraron con un Pablo, Dios los restauró, los perdonó y que desean regresar a su casa? ¿Qué vamos a hacer? La palabra sería restaurarle, pastor. Deseamos restaurarle. La verdadera transformación social se da cuando hay una interacción sana, amigable entre la iglesia y la sociedad. La iglesia demostrando cuán grande es el amor de Dios, rompiendo las cadenas del pecado con el amor de Dios, rompiendo las cadenas de la amargura con el amor de Dios. Y hoy es un buen día para que tú y yo seamos transformados, para transformar nuestra sociedad. Hoy es un buen día para transformar nuestra iglesia. Hoy es un buen día para transformar nuestra familia. Mientras oraba al Señor, mientras leía, mientras me preparaba, Dios me demostraba que habían familias en nuestra congregación, familias con problemas entre ellos mismos, gente que no se habla, gente enemistada, gente en la misma iglesia con coraje, gente que está a punto de tomar decisiones importantes en sus vidas. Y yo quiero decirte esta mañana que lo importante de este mensaje es que Dios tiene el poder para transformar tu vida. No le des lugar al enemigo. Dice Efesios 4 que cuando el coraje llega a tu vida y le das más oportunidad al coraje que lo que Dios puede hacer, Satanás toma control de tus pensamientos y comenzamos a crear películas mentales, comenzamos a actuar en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted se acuesta con coraje porque alguien le hizo algo mal, cuando alguien lo hirió, cuando alguien lo maltrató y usted no le dio el lugar en el momento para restaurar esa relación, usted es un candidato para ser un maltratante en la iglesia, un maltratante en su casa, para ser un maltratante en su trabajo. Pero cuando usted entiende que Dios desea restaurar relaciones importantes, usted actúa en el nombre del Señor. Dios te va a escribir una cartita y te va a enviar a Onésimo a tu casa, te va a enviar a Onésimo a tu iglesia. Y lo interesante es de la carta es que Onésimo fue a llevársela. Onésimo fue el que le llevó la carta a Filemón. Por eso usted lee la carta, y a mí me da gracia la carta de Pablo a Filemón, porque es como que medio manipuladora. Recíbelo como si fuera a mí mismo. Yo tengo autoridad, pero no quiero abusar de mi autoridad, si no te lo pido. Es como una pequeña manipulación, pero quien estaba de frente a Filemón cuando él leía la carta era Onésimo, quien estaba esperando que Filemón le abriera los brazos y le diga: te recibo no como un esclavo, te recibo como un hermano, te recibo como un hijo de Dios. Y yo creo que eso es lo que hace falta en la iglesia: recibir gente con abrazos, recibir gente a Onésimos restaurados, y que la iglesia sea esa gente de cambio, de transformación, que podamos salir a nuestras comunidades a liberar gente en nombre del Señor, que podemos salir a la comunidad a restaurar matrimonios, a restaurar familias, a restaurar gente que está necesitada del poder de Dios, que está necesitada de transformación divina, y la iglesia tiene la autoridad y el poder para hacerlo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Yo creo que tenemos el poder, tenemos autoridad, tenemos la capacidad. Lo que hace falta es que perdonemos y restauremos nuestras relaciones para poder seguir adelante en nombre del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hermosa mañana.